Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Para honra y gloria de Dios, vamos a dedicar esos minutos a meditar en su palabra. No sé si, yo creo que a todos nos ha ocurrido, hermanos, de que cuando terminamos una etapa, en ocasiones viene la nostalgia. Y me estaba yo acordando en 2, 3 días atrás, de viejos compañeros de trabajos que he tenido, y me daba cierto nostalgia, podría decirse, de recordar tiempos pasados. Y yo no sé si a usted le ha pasado algo semejante. Yo creo que sí, es algo común en el ser humano. Yo recuerdo también que cuando salí de la secundaria y pasé a la preparatoria, todavía un tiempo regresaba a la secundaria a visitar esos lugares que había pisado antes. Y no sé quién de ustedes sueñe todavía con regresar al lugar donde creció y pisar aquellas mismas banquetas o calles donde jugaban a las canicas o donde jugaban con las muñecas, las hermanas. Y suele suceder, hermanos, que recordamos tiempos pasados y sentimos cierta nostalgia de regresar y ver a las mismas personas. Y queremos ver las cosas igual. Dicen por ahí que el deseo de regresar a la casa o al hogar paterno o al hogar materno es más bien una búsqueda de nuestra juventud o de nuestra niñez. Es decir, de aquellos momentos que pasamos allí. Y yo creo que hay algo de razón en todo eso. Anhelamos a veces el tiempo pasado. Vamos a tener una meditación de la palabra de Dios en esta tarde, a la cual he titulado Volviendo al lago. Y vamos a tener nuestra lectura base en Lucas, en el capítulo 5. Vamos a ver el tema Volviendo al lago. Lucas capítulo 5. Y es ahí en los primeros versículos del 1 en delante. Aquí, hermanos, hay un parecido hay un gran parecido. Hay algo muy semejante a nuestra vida. Fíjese lo que dice el Evangelio según Lucas. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, es una historia bien bonita. Y es una historia que me recuerda, y si usted pone atención, bueno, a mí me llama la atención el púlpito flotante que usó Jesús, el Señor, en esa ocasión.
usó una barca como un lugar donde sentarse, donde hablarle a la gente, donde no sentirse apretujado por ellos, y siendo libre de exponerles la palabra de Dios. Y la gente se agolpaba, es decir, hacía el tumulto, se aventaban unos a otros porque todos querían estar cerca de él y escuchar la palabra de Dios. Hermanos, esta historia me recuerda mucho la historia de la vida suya, la de usted y la mía. Fíjese la historia, hay agua de por medio, hay la palabra de Dios, hay fe en aquella actitud de Pedro, de Simón, de hacerle caso, hay obediencia. Y ¿qué más vemos ahí? Hay una conversión finalmente, porque dice que ellos, dejándolo todo lo que habían hecho hasta ese momento, que era ser pescadores, ya no lo querían, porque dice la palabra que dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, están en un lago que es conocido, tiene 3 nombres este lago. Lo vamos a encontrar en la Escritura como el mar de Galilea, lo vamos a encontrar como el lago de Genezaret, o lo vamos a encontrar como el lago de Tiberíades. Son 3 nombres que se le dan a este mismo cuerpo de agua. Pero esto está ocurriendo, hermanos, justamente cuando el Señor Jesús está iniciando su ministerio. Todavía no tiene sus 12 apóstoles. Todavía anda predicando y buscando quiénes son las personas idóneas que le van a ayudar en su ministerio. Y aquí ha encontrado ha encontrado a esos pescadores, donde se ve que uno de ellos al menos tiene muchas ganas, es obediente y confía en él porque ya lo ha visto sanar, hermanos. Pedro ya había visto al Señor Jesús que sanaba a su suegra, y en ese antecedente ahora le mira haciendo un milagro, después de que ellos dedicaron toda la noche a pescar y no lo habían conseguido. Pero ahora en la palabra de Jesús está el milagro y viene la conversión, hermanos, después de haberle creído. Y eso se parece, hermanos, al inicio de una vida cristiana. Cuando alguien escucha a Jesús, cuando alguien le obedece, cuando alguien se mete al agua como lo hizo Pedro. Ahora es en el bautismo, hermanos, en señal de obediencia a lo que Jesús le dice. Métete mar adentro, boga mar adentro, navega para adentro, lanza las redes. Hay obediencia, hermanos. Y vemos la conversión final. Y esto se parece mucho a su vida, hermano, a la vida de usted cuando usted inició su vida cristiana y dijo: yo quiero seguir a Jesús, yo quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ser obediente a Él como lo fue Pedro en esta ocasión, hermanos. Es una historia muy bonita. Y es que todos los principios, los inicios son bonitos, hermanos. La mayoría, por no decir todos. ¿Quién no recuerda cuando inició su noviazgo? ¿Quién no recuerda cuando inició ese negocio? ¿Con qué ilusión lo inició? ¿Quién no recuerda cuando empezó a estudiar su carrera? Mira, voy a estudiar esto. Quiero ser el mejor en lo que estoy estudiando. Y cuando recibe su título dice: voy a ser el mejor profesionista en esto. Y qué bonito, qué entusiasmo, qué ánimo sentimos cuando empezamos un camino y estamos dispuestos a salir como aquel jinete, ¿verdad?, del Apocalipsis, que dice que salió venciendo y para vencer. Y es que así nos sentimos, hermanos, y así se sintió usted seguramente cuando dijo: voy a ser cristiano, pero voy a salir a ser vencedor, porque Jesús nos hace vencedores. Y cuántas ganas tenía usted en ese momento. Siempre es motivo, hermanos, de gozo, de alegría cuando empezamos algo. Les decía, dicen por ahí que todo el primer año del matrimonio es luna de miel. Es decir, que son puras buenas, son pura alegría, puro gozo.
Y es que así son, así debe ser los comienzos, así suelen ser los inicios. Volviendo al lago, hermanos, nos va a llevar a pensar en una situación, una pregunta. ¿Qué es lo que lleva a un cristiano a volver atrás? ¿Qué es lo que lleva a un cristiano a volver a lo que hacía antes? ¿Qué es lo que lleva a un cristiano a ya no sentir el gozo, la alegría, el contentamiento de estar caminando el camino que Jesús trazó? Y de eso es de lo que quiero, a lo que hagamos referencia con esa frase, volviendo al lago. Y pensando en esto, vamos a nada más a ver tres puntos acerca de qué es lo que hace a un cristiano que vuelva atrás en su camino. Puede haber muchas cosas, hermanos. Usted puede sacar 20 o 30, pero ahorita quiero que pensemos en 3, nada más. Y la primera de ellas, quiero que pensemos, ¿y por qué muchos cristianos regresan atrás? Y el enfoque que queremos dar es, quiero saber qué me puede afectar a mí para regresar atrás, para volver atrás. Y es que muchas veces la gente que se acerca a Jesús, al Señor Jesucristo, lo hace porque está buscando cosas materiales. Y vamos a ver un ejemplo en Juan capítulo 6. Miren, el Señor Jesús había alimentado a 4,000 y había alimentado a 5,000 con unos cuantos panes y unos cuantos pececillos. Es un milagro, hermanos. Es un milagro lo que ha ocurrido. Ha alimentado a estas personas. Dice el capítulo 6 que él alimentó a 5,000, sin contar a las mujeres y los niños, solamente a los varones, con unos cuantos panes y unos peces, 2 peces. Después de que estas personas, si usted lee todo el capítulo 6, que seguro lo va a hacer en su casa, usted se va a dar cuenta que estas personas que vieron que el Señor Jesús les alimentó, de hecho al alimentarlos, al quedar ellos satisfechos con ese alimento y al ver ellos que al dar gracias a Dios el alimento se multiplicó, intentaron ir y coronar a Jesús como su rey, porque dijeron, este nos da de comer, este nos da bendiciones materiales. Pero estaban cometiendo ellos, hermanos, un error, que era seguir a Jesús buscando bendición material. Querían seguir a Jesús porque Él les alimentó. Dice allí, después de que Jesús se da cuenta que viene la gente y lo anda buscando, lo andan persiguiendo a donde Él va. Él sabe las intenciones que hay en su corazón y es cuando les da aquel mensaje tan bonito que le dice que Él es el pan de vida. Cuando le dice que no estén buscando comida material, que Él va a ser el pan de vida y que lo tienen que comer a Él y que tienen que beber su sangre. Y la gente se asusta y no entiende, no comprende. Ellos quieren bendición material, pero no entienden las cosas espirituales. Dice el versículo 66 que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, dice, y ya no andaban con Él. Pues ¿sabe por qué volvieron atrás? Porque se asustaron, porque el Señor Jesús les dijo, el que no me come, el que no me bebe, no puede entrar al reino de los cielos. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos buscaban bendición material en el reino espiritual del Señor Jesús. Hermanos, Judas es un ejemplo claro de que cuando buscamos bendición material, mientras seguimos a Cristo, no vamos a llegar a buen término, hermanos. Y mucha gente
regresa a su propio lago. Es decir, mucha gente regresa atrás cuando se da cuenta o cuando hay necesidad en su vida y dice, pues es que yo soy cristiano, es que Dios me abandonó y mira cómo me tienen enfermedad, es que yo me hice cristiano y ahora tengo más problemas que antes, es que yo me bauticé y ahora hay necesidad material en mi vida, yo pensé que ya no iba a faltar que comer en mi casa. Y se decepciona, hermanos, y muchos de ellos regresan atrás, igual que estos que regresaron atrás porque se les hizo muy duro andar con Jesús. Hermanos, el primer punto que debemos recordar para no regresar atrás es que no debemos buscar bendición material a través de Jesucristo. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor Jesús. Es decir, yo no vengo a traerles comida. Yo no vengo a resolverles problemas en su vida material. Sí, va a haber bendición, dice el Señor Jesús, Él mismo lo enseñó, pero no debe ser el motivo que nos hace ir tras Él. Porque dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué es lo material? Eso va a venir por añadidura. Hermanos, hay bendición en el cuerpo de Cristo. Yo estoy seguro que si yo les digo a ustedes, hermanos, no tengo que comer, me van a sobrar lugares donde ir porque hay bendición material. Pero eso viene, hermanos, por añadidura. No es de que eso me motivó a seguir a Jesús. No es que eso me mueva. Y es el primer punto que debemos considerar para no regresar al lago, hermanos, para no volver atrás. ¿Qué es lo que representa? Volver al lago, hermanos, que es donde andaban trabajando ellos. Es donde los hijos de Zebedeo, aquellos hijos del trueno, es donde Pedro, Simón, andaba trabajando. Y Jesús se acerca como bendición en la vida de ellos. Como el punto número 2, hermanos, que quiero que veamos acerca de por qué un cristiano regresa atrás y de lo que debemos cuidarnos, es la rutina, hermanos. Y es que muchas veces convertimos nuestra vida cristiana en una rutina. Ya llegó el domingo, son las 10 de la mañana, ya sé lo que voy a hacer, voy a conectarme, va a haber un canto, va a haber una oración, va a haber predicación, o voy a tomar la cena, ya la tomé, y 52 o 53 domingos en el año lo estoy haciendo y haciendo repetitivamente, y al paso del tiempo, hermanos, se pierde la emoción, se pierde la alegría de hacer aquello, y lo hacemos como una rutina, y eso no nos va a traer nada bueno, hermanos. No nos va a traer nada bueno convertir nuestra vida espiritual, nuestro camino atrás de Jesús, en una rutina. Si no revivimos ese deseo de hacerlo, de adorar a Dios, y si no revivimos el gozo, la alegría que se siente de cantar, no vamos a ningún lado, nos va a pasar lo mismo, regresar al lago. Vamos a volver atrás tarde o temprano. Que nos acostumbramos, hermanos, tanto a las bendiciones que Dios nos da, que ya lo tomamos como algo rutinario. Y es que usted puede voltea y vea a su hijo, a su hija, vea a su esposa y piense cuando no la tenía. Vea a su esposo y piense cuando no lo tenía. Vea su casa y piense si no la tuviera. Vea su ropa, vea sus zapatos, vea sus manos. ¿Qué pasaría si no las tuviera? Porque nos acostumbramos a tenerlas. Aquí las tengo todos los días. Y ya no le doy a Dios gracias porque tengo mis manos, porque tengo mis ojos. Y se convierte en una rutina disfrutar de las bendiciones de Dios. Hermanos, Marcos capítulo 8 nos da un ejemplo de qué pasaba con los apóstoles. Fíjese la historia que hay ahí.
en Marcos capítulo 8, pues es que el Señor Jesús ha alimentado gente, ha alimentado a 4,000, ha alimentado a 5,000 delante de sus discípulos. ¿Sabe qué pasó? A raíz de esos eventos milagrosos, donde el Señor Jesús ha alimentado tanta gente con unos cuantos panes, sus discípulos, hermanos, se acostumbraron a ver los milagros del Señor Jesús. Estaban acostumbrados, que ya no eran sensibles a aquel milagro. Era algo rutinario en su vida, ver que el Señor sanaba enfermos, ver que el Señor alimentaba a mucha gente con poquita comida. ¿Y sabe qué pasó? Que ellos ya se confiaron y se olvidaron que aquello era algo especial. Marcos capítulo 8, en el versículo, miren el 14, ¿qué ocurrió con ellos? Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Hermanos, ellos iban a andar varios días fuera, iban a andar en el mar un tiempo, pero ¿qué pasó? Se habían acostumbrado a que el Señor Jesús multiplicaba la comida, multiplicaba el alimento, y ellos no se preocuparon por traer algo más, no se preocuparon por traer el alimento material. Dijeron, no, pues que al cabo el Señor multiplica. Dice el versículo 14, habían olvidado de traer pan. ¿Sabe por qué lo habían olvidado? Porque se confiaban en que Jesús les iba a hacer el milagro. ¿Por qué? Porque el milagro era algo cotidiano, era algo del día a día en ellos, porque veían a Jesús continuamente hacer milagro. Y es que solemos acostumbrarnos y convertir en rutina aquellas cosas que son milagros, hermanos. Cada día hay un milagro en nuestra vida, cada día es un milagro abrir nuestros ojos. Cada latido de nuestro corazón es un milagro, porque ¿de dónde viene esa energía, hermanos? ¿De dónde viene la fuerza para que el corazón lata? ¿De dónde viene ese pulso que dice que se mueva? ¿De dónde viene si no viene? Es de Dios, es un milagro, pero nos acostumbramos a él, hermanos. El pueblo de Israel veía una columna de una nube en el día y una de fuego en la noche que los guiaba y los protegía, y les hacía sombra en el día y les daba luz en la noche, todos los días, durante ese peregrinar de 40 años en el desierto. Todos los días, dice Éxodo capítulo 17, el 13 dice acerca de la columna y el 17 dice acerca de lo que comían. No les faltó maná que comer durante esos 40 años. Dice, comieron maná por 40 años. Dios les hacía llover bendición en su vida. Pero ¿qué ocurre? Que ellos se habían acostumbrado a esa bendición. Ellos ya lo veían como una cuestión rutinaria, ya no le daban el valor que realmente tenía aquel milagro. Hermanos, si Dios hiciera llover hoy comida del cielo, nos asombraríamos el primer día y el segundo, pero al año, hermanos, les aseguro que ya lo veríamos como una rutina. No dejemos, hermanos, que nuestra vida espiritual se convierta en una rutina, como se convirtieron los milagros del Señor Jesús para sus discípulos. Nos acostumbramos muy pronto a lo bueno, hermanos, y luego ya no lo valoramos. Si no queremos volver atrás, no convirtamos nuestra vida espiritual en una rutina. Revivemos el gozo, la alegría, lo que se siente, decir, oye, soy salvo porque Jesús dio su vida por mí. Cada domingo, hermanos, que tomemos la cena del Señor, estemos pensando y agradecidos, diciendo, gracias a Dios que envió a su Hijo, gracias a Dios que Él se entregó en sacrificio por mí. Y sintamos otra vez lo que sentimos el día que pasamos enfrente y dijimos, sí creo.
y sí quiero ser bautizado. ¿Vas a ser fiel? Sí. No convirtamos, hermanos, nuestra vida espiritual en una rutina. El número 3, hermanos. ¿Por qué vuelve un cristiano al lago? Un cristiano puede regresar al lago en tercer lugar. Hemos visto 2, ¿verdad? Simplemente porque busca bendiciones, realmente llegó buscando bendición material en su vida. Y 2, porque convirtió su vida espiritual en una rutina. Pero número 3, hermanos, es porque perdemos el enfoque, porque dejamos de mirar a Jesús, porque dejamos de mirarlo igual, porque ya no lo vemos nada más a Él, porque vemos otras cosas alrededor. En Mateo capítulo 16 hay un ejemplo, hermanos, de qué pasaba con el apóstol Pedro. Pues él andaba siguiendo a Jesús y él le hablaba muy bonito y decía cosas muy bonitas y le dijo palabras bonitas al Señor Jesús, pero él había perdido el enfoque, hermanos, y el Señor Jesús, Jesucristo, le llama la atención, le dice: Pedro, tú has perdido el enfoque. 16:23 le dice, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y eso, hermanos, muchas veces es lo que nos va a hacer. Si hacemos eso, vamos a volver atrás, hermanos. Vamos a volver al lago. Vamos a regresar al lago de Galilea, al mar de Galilea. Vamos a regresar al lago de Genezaret. Porque si ponemos la mira en los hombres y no en Dios o en Jesucristo, no tenemos buen pronóstico, hermanos. Cuando el Señor Jesús se transformó, ¿se acuerdan? Se transfiguró delante de 3 de sus apóstoles. Ahí en Marcos podemos verlo en capítulo 9. Cuando Él se transforma, cuando se transfigura, y ellos están ahí, Marcos capítulo 9, en el versículo 4, dice por ahí que se les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y es que Elías y Moisés, hermanos, los grandes líderes, uno de los profetas, líder de los profetas, y Moisés, líder del pueblo de Dios, el que lo llevó por el desierto, grandes, entre los grandes del pueblo de Dios, se aparecen platicando con Jesús. Y dice Pedro: bueno, es para nosotros que estemos aquí, qué comodidad estar con estos 3 personajes. Le dice: vamos a hacer una enramada para que no les dé calor, vamos a cubrirlos del sol, es que quiero estar aquí. Dice versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Hermanos, Pedro, ¿cuántos minutos creen que pasó de que aparecen Moisés y Elías platicando con Jesús? No debe haber sido mucho. Y Pedro ya había perdido el enfoque, hermanos, otra vez. Ahora Pedro pone al mismo nivel a Elías, a Moisés y a Jesús. Dice: vamos aquí a estar con ellos 3. Y parece Dios darle una señal del cielo, porque dice que aparece una nube que los cubre y solamente queda visible el Señor Jesús. Esto le indicaría a Pedro, debería indicarle que él no tenía que voltear a ver a Elías, que no tenía que voltear a ver a Moisés, que la mirada debía estar puesta en Jesús y nadie más. Porque dice que aparece en el versículo 7, vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él escúchalo. Es decir, no tienes que desviar tu mirada, no tienes que perder el enfoque, no lo debes hacer. Pedro, otra vez, tiene que escucharse esa voz. Después tiene Dios que hacer sombra sobre Moisés y sobre Elías para que Pedro entienda que él está en riesgo de volver atrás, hermanos, porque ha puesto su mirada
no nada más en Jesús, sino ha puesto su mirada en aquellos dos que eran hombres tal como Él. Y cuántos ejemplos podemos ver de esa situación. Es que poner la mirada en los hombres, hermanos, desviarnos de mirar en Jesús, nos pone en un riesgo muy grande. ¿Cuántos hermanos se van de la iglesia, se retiran decepcionados porque dicen, es que ahí está lleno de hipócritas? Dígame si no está así. ¿Cuántos están fuera porque dicen, es que de los 10 que hay ahí, o de los 20, 18 son hipócritas y nada más 2 son sinceros? Así muchas veces dicen. Pero ¿qué están haciendo ellos con esa actitud? Ellos se están poniendo en una situación de poner su mirada en el hombre y están desviando completamente su enfoque. Es que es bien fácil hacer eso. Lo más fácil del mundo, hermanos, es encontrar errores en las personas. Si yo les digo, díganme un error que yo tenga, mejor los voy a parar, hermanos, luego, porque usted fácil va a encontrar un error en mí porque soy humano. Y si yo le busco un error a usted, créame que se lo voy a encontrar, hermanos, por más dedicado que sea usted en las cosas espirituales. Y es que así somos. Y es por ello que es un riesgo, hermanos, desviar nuestra atención, poner nuestra vista en los hombres. Miren, en Marcos capítulo 10, ahí mismo enseguida, hay una historia de estos dos hijos del trueno, hermanos, es Santiago y Juan. En el 35, miren lo que dice, que ellos se le acercan al maestro y le dicen, pues queremos pedirte un favor, dice, que nos hicieras lo que nosotros queremos. Y le dice Jesús, aunque él ya sabía lo que ellos querían, pero quiere escuchar y que los demás escuchen, porque siempre que el Señor Jesús quiere que se exponga a las personas, es para dar una enseñanza. Y le dice, ¿qué quieren que les haga? Y ellos le dicen, concédenos que en tu gloria nos sentemos, mi hermano a tu derecha y yo a tu izquierda. Queremos ser de los líderes. Y el Señor Jesús les va a llamar la atención, les va a decir, bueno, pues ustedes no saben lo que piden. Les va a decir, ¿a poco pueden beber lo mismo que yo voy a beber? ¿A poco pueden hacer lo mismo que yo voy a hacer? Y le dicen ellos con arrogancia, le dicen, claro que podemos. Pero fíjese, el versículo 41, que dice, y es que esto es lo que Jesús, el Señor, quería que entendiéramos nosotros. Fíjese,